Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de chismes, noticias de farándula y exclusivas del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, que nos ha hecho suspirar y que ha generado ríos de tinta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque la noticia que les traigo es, bueno, digamos que es un auténtico terremoto en el universo del fandom Anker. Agárrense fuerte porque las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, chismes jugosos y vídeos exclusivos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. ¿Listos para el bombazo? Pues bien, déjenme decirles que la fecha que tienen que grabar en sus mentes es 16 de febrero de 2025. Sí, esa fecha en particular. ¿Por qué? Porque ese día, bueno, digamos que algo inesperado, algo que nadie se imaginaba, sacudió los cimientos del mundo Anker. Pero antes de que salten a conclusiones precipitadas, vamos a analizar todo con lupa, como buenos detectives del corazón. Primero, recapitulemos un poco la historia de Hande y Kerem. Todos recordamos cómo nos enamoramos de ellos en Sen Kalkam, ¿verdad? Esa química innegable en pantalla, esas miradas cómplices, esas sonrisas que derretían hasta el corazón más frío. Era evidente que había algo más que simple actuación. Y para nuestra alegría, la ficción se hizo realidad y Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un sueño hecho realidad para todos los fans, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor verdadero. Los vimos viajar juntos, reír, compartir momentos especiales con sus familias y amigos. Eran la pareja perfecta. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. El Anker Feber era imparable. Nos hacían creer en la magia, en que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real a veces son más complicadas que en las telenovelas. Y ahí es donde entra en juego el 16 de febrero de 2025. Porque ese día, damas y caballeros, se filtró una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Una noticia que, si bien no confirmaba nada directamente, sembraba la semilla de la duda, del desconcierto, y hasta de la esperanza para algunos. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, ese día varios medios de comunicación turcos, conocidos por su fiabilidad y sus fuentes cercanas a la pareja, empezaron a insinuar que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, así como lo oyen. Después de un tiempo alejados de las pantallas, después de que ambos se concentraran en sus carreras individuales, parece ser que el destino, o más bien, los productores astutos, podrían haberlos reunido de nuevo. La noticia no especificaba si se trataba de una serie de televisión, una película, una campaña publicitaria, el misterio era total. Pero la simple posibilidad de volver a verlos juntos, aunque sea en el plano profesional, era suficiente para desatar la locura entre los fans. Imagínense por un momento, Hande y Kerem, de nuevo compartiendo set de grabación, interactuando, creando magia. Sería un sueño hecho realidad. La expectación era máxima. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías, fanfictions y memes. El hashtag #AnkerIsBack se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad detrás de esta noticia bomba? Pues bien, como buenos periodistas de investigación, hemos estado indagando, preguntando a nuestras fuentes y analizando cada detalle con lupa. Y lo que hemos descubierto es que hay motivos para ser optimistas. Según nuestras fuentes, varias productoras importantes se han puesto en contacto con Hande y Kerem para ofrecerles proyectos conjuntos. Al parecer, la química que demostraron en Sen Kalkam fue tan impactante que los productores ven en ellos una apuesta segura para el éxito. Saben que la simple presencia de Hande y Kerem juntos es suficiente para generar interés y atraer a una gran audiencia. Además, se rumorea que Hande y Kerem han estado manteniendo conversaciones informales sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Ambos son conscientes del cariño que les tiene el público y de las expectativas que hay en torno a ellos.
Y aunque han querido mantener un perfil bajo en los últimos tiempos, no descartan la idea de embarcarse en un nuevo proyecto que les permita volver a conectar con sus fans. Pero, ojo, aquí viene la parte interesante. Porque según otra de nuestras fuentes, el proyecto en el que podrían estar trabajando Hande y Kerem no sería una simple serie de televisión o una película romántica. No, no, no. Sería algo mucho más ambicioso, algo que marcaría un antes y un después en sus carreras. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, se rumorea que Hande y Kerem podrían estar planeando crear su propia productora. Sí, así como lo oyen. La idea sería que ambos se unieran para producir contenido original, series y películas que reflejen sus propias inquietudes y pasiones. Sería una forma de tener más control sobre sus carreras y de poder elegir los proyectos que realmente les interesan. Además, les permitiría trabajar con otros talentos emergentes y apoyar a la industria audiovisual turca. Imagínense por un momento, Hande y Kerem, no solo actuando juntos, sino también produciendo sus propias historias. Sería un auténtico bombazo. Podrían crear personajes más complejos, tramas más arriesgadas y explorar temas más profundos. Tendrían la libertad de experimentar y de romper con los clichés. Sería una forma de reinventarse y de demostrar su talento en todas sus facetas. Pero claro, crear una productora no es tarea fácil. Requiere una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Además, Hande y Kerem tendrían que rodearse de un equipo de profesionales competentes y confiar en su criterio. Pero si hay alguien capaz de llevar a cabo este proyecto, son ellos. Ambos son personas inteligentes, ambiciosas y con una gran visión de futuro. Además, cuentan con el apoyo incondicional de sus fans, que están deseando verlos triunfar en todo lo que se propongan. El Anker Fandom es una fuerza imparable, capaz de movilizar a millones de personas en todo el mundo. Y si Hande y Kerem deciden crear su propia productora, tendrán garantizado el éxito. Ahora bien, volvamos al 16 de febrero de 2025. Ese día, además de filtrarse la noticia del posible proyecto conjunto de Hande y Kerem, también se produjo otro acontecimiento que no pasó desapercibido para los fans. Ese día, Hande y Kerem fueron vistos, en el mismo restaurante. Sí, así como lo oyen. Ambos coincidieron en un conocido restaurante de Estambul, aunque no llegaron juntos ni se sentaron en la misma mesa. Sin embargo, varios testigos aseguran haberlos visto intercambiando miradas y sonrisas cómplices. Algunos incluso afirman que se saludaron discretamente. Este encuentro, aunque aparentemente casual, desató todo tipo de especulaciones. ¿Fue una simple coincidencia o había algo más detrás? ¿Estaban celebrando el acuerdo para trabajar juntos o simplemente cenando con amigos en el mismo lugar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que este encuentro alimentó aún más las esperanzas de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y es que aunque su relación sentimental haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro siguen siendo evidentes. Ambos han manifestado en varias ocasiones que guardan un buen recuerdo de su relación y que están agradecidos por todo lo que vivieron juntos. Además, han dejado claro que están abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Así que, damas y caballeros, la pregunta del millón es, ¿volveremos a ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en la pantalla? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el Anker Feber sigue vivo y que el interés por esta pareja es más fuerte que nunca. Y mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Porque al final lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que más les gusta, actuar y entretener al público. Y hablando de proyectos individuales, déjenme contarles que Hande Erçel está arrasando con su nueva serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato. Su actuación está siendo muy elogiada por la crítica y el público, y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también está triunfando con su carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha convertido en un referente de la moda y el estilo. Además, está involucrado en varios proyectos sociales y humanitarios, lo que demuestra su compromiso con la sociedad. Así que, como ven, ambos están en un gran momento profesional y personal. Y aunque su relación sentimental haya terminado,
siguen siendo dos personas muy queridas y respetadas por el público. Y quién sabe, quizás el destino, o más bien, los productores astutos, los vuelvan a unir en el futuro. El tiempo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, apoyándolos en sus carreras y soñando con verlos juntos de nuevo. Porque al final, el Anker Feber es más que una simple moda pasajera. Es un sentimiento, una emoción, una conexión que une a millones de personas en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado. Tanto como yo investigando y analizando esta noticia bomba. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación, pero que hay motivos para ser optimistas. En resumen, hoy hablamos de la inesperada noticia que sacudió al mundo Anker el 16 de febrero de 2025, la posibilidad de que Ander Zel y Kerem Bürsin trabajen juntos en un nuevo proyecto, e incluso que creen su propia productora. Analizamos los rumores, las fuentes y los posibles escenarios, y concluimos que aunque no hay nada confirmado, hay motivos para mantener la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que crearán su propia productora? Quiero leer sus opiniones. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos. Pero esperen, que aún hay más. Porque la madeja de este chisme jugosísimo es más grande de lo que imaginamos. Vamos a profundizar en esos detalles que dejaron a los fans de Anker al borde del colapso nervioso, en el buen sentido, obviamente. El 16 de febrero de 2025, un día para la historia Anker ***. Ese 16 de febrero, como ya les conté, fue una fecha clave. Pero más allá del rumor inicial, las redes sociales estallaron con evidencia, léase con pinzas siempre, que alimentó la histeria colectiva. Fanáticos con vista de águila detectaron que tanto Ande como Kerem habían publicado historias de Instagram con fondos que parecían sospechosamente similares. Un sillón con un estampado peculiar, una lámpara con un diseño art deco suficiente para encender la mecha. Los más optimistas interpretaron esto como una señal secreta, un mensaje codificado para el fandom, confirmando su colaboración. Los más cautelosos, en cambio, argumentaron que podría ser una simple coincidencia. Pero seamos honestos, ¿en el mundo de la farándula existen las coincidencias? Yo digo que no. Además, ese mismo día una cuenta de chismes de espectáculos turca, conocida por sus fuentes internas en el mundo del entretenimiento, lanzó una bomba aún mayor. Ande y Kerem estaban negociando los términos de un contrato millonario para una campaña publicitaria internacional. Imaginen la escena. Ande, la reina de las marcas de lujo, y Kerem, el embajador de prestigiosas firmas masculinas, juntos protagonizando una campaña que daría la vuelta al mundo. Un golpe maestro de marketing. La sola idea provocó un aumento en las acciones de las empresas que supuestamente estaban interesadas en contratar a la pareja. El poder de Anker es real, señores. ***, nueva serie o productora propia. Las apuestas están abiertas ***. Pero volvamos al tema central, ¿qué tipo de proyecto podría reunir a Ande y Kerem después de tanto tiempo? Las opciones son variadas, pero las más comentadas son una nueva serie romántica la opción más obvia y probablemente la que más desean los fans. Imaginen una trama original, con personajes complejos y una química explosiva entre Ande y Kerem. El éxito estaría garantizado. Sin embargo, algunos expertos señalan que podría ser una apuesta demasiado segura. Ande y Kerem, ahora con carreras consolidadas, podrían buscar proyectos más desafiantes y arriesgados. Una película de acción / aventura un giro inesperado que podría sorprender a propios y extraños. Ande y Kerem han demostrado su versatilidad en diferentes géneros, y una película de acción les permitiría explorar nuevas facetas de su talento.
Además, este tipo de proyectos suelen tener un alcance internacional mucho mayor que las series románticas. La creación de su propia productora esta es, sin duda, la opción más ambiciosa y la que más expectativas ha generado. Ande y Kerem podrían unir fuerzas para producir contenido original, series y películas que reflejen sus propias inquietudes y visiones artísticas. Esta opción les daría un control total sobre sus carreras y les permitiría apoyar a nuevos talentos en la industria audiovisual turca. Analizando las probabilidades, ¿qué dicen las fuentes internas? Para intentar descifrar el misterio, hemos contactado con nuestras fuentes internas en Turquía. Y lo que nos han contado es contradictorio como siempre en el mundo de la farándula. Una fuente cercana a Hande nos reveló que la actriz está muy interesada en explorar nuevos géneros y en participar en proyectos que tengan un impacto social. Hande quiere usar su plataforma para concienciar sobre temas importantes y contar historias que inspiren a la gente, nos dijo nuestra fuente. Por otro lado, una fuente cercana a Kerem nos comentó que el actor está buscando proyectos que le permitan demostrar su talento como productor. Kerem tiene muchas ideas originales y quiere tener más control sobre el proceso creativo, nos confió nuestra fuente. Estas declaraciones, aunque ambiguas, sugieren que tanto Hande como Kerem están buscando proyectos que vayan más allá de la simple actuación. Y la creación de una productora propia encaja perfectamente con estas aspiraciones. El encuentro en el restaurante, ¿coincidencia o algo más? Volvamos al famoso encuentro en el restaurante de Estambul el 16 de febrero. ¿Fue una simple coincidencia o una cita secreta para ultimar los detalles de su nuevo proyecto? Según un testigo que se encontraba en el restaurante esa noche, y que, por supuesto, nos contactó directamente, Hande y Kerem llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes. Sin embargo, durante la cena, ambos intercambiaron miradas y sonrisas cómplices. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, nos dijo el testigo. Aunque no se sentaron juntos, se podía sentir la tensión en el aire. Era como si tuvieran un secreto que compartir. Otro testigo que trabaja como camarero en el restaurante, nos contó que Hande y Kerem pidieron los mismos platos y bebidas. Es curioso porque no es lo que suelen pedir, nos dijo el camarero. ¿Será que se pusieron de acuerdo antes? Estas anécdotas, aunque subjetivas, alimentan aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. ¿Estaban celebrando algo? ¿Estaban discutiendo los términos de su nuevo proyecto? ¿O simplemente estaban disfrutando de una cena tranquila como amigos? La verdad, solo ellos la saben. El impacto en el Anker fandom, un terremoto emocional. La noticia de un posible reencuentro entre Hande y Kerem ha tenido un impacto sísmico en el Anker fandom. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, esperanza y emoción. Los fans han creado hashtags como #Anker is back, #Anker forever y #Anker the return, que se han convertido en trending topics mundiales. Han publicado vídeos, fotos y memes celebrando la posible reunión de sus ídolos. Han organizado eventos online y offline para expresar su apoyo a Hande y Kerem. El Anker fandom es una comunidad global unida por el amor a Hande y Kerem. Son personas de diferentes edades, nacionalidades y culturas que comparten la pasión por el talento, la belleza y la química de esta pareja. Y ahora, con la posibilidad de un reencuentro en el horizonte, el Anker fandom está más fuerte que nunca. Están dispuestos a apoyar a Hande y Kerem en todo lo que se propongan y a celebrar cada uno de sus éxitos. Hande y Kerem, ¿qué han dicho ellos al respecto? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre los rumores de su reencuentro. Han mantenido un perfil bajo y han evitado responder a las preguntas de la prensa. Sin embargo, en entrevistas recientes, ambos han expresado su admiración y respeto mutuo. Han reconocido la química que existió entre ellos en Senkalkapm y han dejado la puerta abierta a una posible colaboración en el futuro. Hande es una actriz muy talentosa y una persona maravillosa, dijo Kerem en una entrevista. Siempre disfruté trabajando con ella y me encantaría volver a hacerlo en algún momento. Kerem es un actor muy profesional y un gran amigo, dijo Hande en otra entrevista. Siempre me siento cómoda trabajando con él y creo que tenemos una química muy especial. Estas declaraciones, aunque cautelosas, sugieren que Hande y Kerem están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo.
Y esto es suficiente para alimentar las esperanzas del Anker fandom. Asterisco asterisco más allá del chisme, el impacto en la industria audiovisual turca asterisco asterisco. La posible creación de una productora por parte de Hande y Kerem tendría un impacto significativo en la industria audiovisual turca. Su fama y popularidad a nivel internacional podrían atraer inversiones extranjeras y promover el talento local. Además, su visión artística y su compromiso social podrían inspirar a otros jóvenes productores y directores a crear contenido original y relevante. Hande y Kerem podrían convertirse en referentes para una nueva generación de cineastas turcos. Asterisco asterisco el futuro de Anker, ¿qué nos depara el destino? Asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Crearán su propia productora? ¿O todo esto es solo un espejismo creado por el Anker fandom? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que Hande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Son talentosos, hermosos y carismáticos. Y tienen el poder de hacer realidad sus sueños. Así que mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores, sigamos disfrutando de su talento, apoyándolos en sus carreras y soñando con verlos juntos. De nuevo. Porque al final, el Anker Feber es más que una simple moda pasajera. Es un sentimiento o una emoción, una conexión que une a millones de personas en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando y analizando esta noticia bomba. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación, pero que hay motivos para ser optimistas. En resumen, hoy hablamos de la inesperada noticia que sacudió al mundo Anker el 16 de febrero de 2025, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin trabajen juntos en un nuevo proyecto, e incluso que creen su propia productora. Analizamos los rumores, las fuentes y los posibles escenarios, y concluimos que aunque no hay nada confirmado, hay motivos para mantener la esperanza. Desmenuzamos el impacto en el fandom, las declaraciones ambiguas y la posible influencia en la industria audiovisual turca. Un auténtico culebrón en la vida real. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que crearán su propia productora? Quiero leer sus opiniones. ¿Qué plato crees que pidieron en el restaurante? ¿Será que compartieron postre? Cuéntame tus teorías. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos. Y recuerden, manténganse informados y sigan soñando con el regreso de Anker. Chao, chao, mi gente guapa.